Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues espero que estén muy bien. Voy a iniciar con la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos a la primera sesión de la semana 2. En esta sesión vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a dar algunas indicaciones. Esto es ya con respecto a las evaluaciones de las actividades de la semana pasada. Ya están todas evaluadas, entonces, bueno, tengo algunas observaciones que darles para poder mejorar en sus siguientes actividades de las siguientes semanas. Vamos a abordar los contenidos de las actividades integradoras de esta semana, que vienen siendo la 3 y la 4. La 3 sobre la química de los productos y la 4 sobre mi ecosistema. Vamos a abordar tanto la parte del contenido que tienen que los elementos que se deben de integrar dentro de la actividad, así como pues la parte teórica que ustedes deben de conocer para poder llevar a cabo estas actividades, ¿de acuerdo? Me voy a centrar un poquito más en la 3 porque la 3 es un poquito más compleja en la parte conceptual, es decir, lo que debemos de conocer y de entender para poder realizarla son conceptos más químicos. Entonces voy a centrarme un poquito más en esa actividad para que se pueda realizar con buen tiempo. Y ya la actividad integradora 4 ya profundizaré más en ella en la siguiente sesión, que sería el viernes, porque, bueno, es una actividad un poco más, breve, ¿no? Y sencilla, que pueden realizar de manera más, sencilla. Por eso vamos a hablar primero de la 3. Muy bien. Les comento que de las observaciones, pues, es importante, comentarlas. Estas observaciones son de manera general. Puede ser que en sus retroalimentaciones y en sus evaluaciones hayan salido muy bien, entonces no hay en particular alguna observación, pero bueno, de manera general, sí me gustaría hacer algunas precisiones para que podamos mejorar en las siguientes entregas. En varios casos son cuestiones sencillas que se pueden corregir de manera sencilla y esto pues les permitiría generar una mejor evaluación para sus actividades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, algunas de las observaciones son los links. Hubo por ahí algunos casos en donde no se pudo abrir el link de la actividad, entonces es importante los permisos. Ya en la sesión pasada, la semana pasada, ya mencionamos la manera correcta de compartir estos links. Entonces hay que compartir el link correcto para que la actividad se pueda abrir y se pueda evaluar. Una de las áreas de mejora más comunes son las referencias. Entonces hay que trabajar en esta parte de las referencias, hay que recordar que todas las actividades deben de contener referencias y esas referencias pues tienen que estar estructuradas de acuerdo al manual de citas y referencias. Entonces hay que revisar, ahorita si nos da tiempo vamos a revisar alguna estructura general para que los que todavía no están familiarizados pues se vayan familiarizando y vayamos mejorando en esta parte de las referencias, que es una de las más áreas de oportunidad más comunes en varias actividades. Recuerden que es muy importante utilizar fuentes confiables. También ya en la semana pasada, ya en alguna de las sesiones de la semana pasada ya mencionamos cuáles son algunas fuentes confiables. Recuerden que no es correcto utilizar pues cualquier fuente de información. Es necesario verificar que estas fuentes sean confiables y bueno, tenemos ciertas características, ¿no? Que sean páginas de gobierno, que sean páginas de instituciones educativas, que sean páginas .org, ¿no? .edu, que las obtengamos de documentos científicos, que utilicemos Google Académico, en fin, hay varios métodos que nos permiten asegurar que estas fuentes sean confiables. Entonces, recuerden que es importante utilizar estas fuentes confiables. Otra observación es importante seguir la secuencia de las actividades. Esta secuencia pues nos permite ir de manera lineal siguiendo el orden de esta actividad. Entonces, esto es pues importante porque la organización se evalúa dentro de la rúbrica. Entonces, sigan, por favor,
el orden que se va indicando dentro de las actividades. La ortografía, no tenemos gran problema con esto, no hay, al menos errores así muy evidentes, pero el de los errores que más se presentan son, por ejemplo, las faltas de acento, ¿no? Entonces, pues también se consideran faltas de ortografía, aunque a lo mejor no se vean tan evidentes, ¿no? Como otro tipo de faltas ortográficas, pero pues también es importante cuidar la ortografía. Recuerden que todas las herramientas tienen un autocorrector. Es esta función que permite que las palabras aparezcan subrayadas de algún color para que podamos eh, identificarlas. Entonces, hagan uso de estos autocorrectores. También en las herramientas digitales también cuentan con autocorrectores. Y bueno, si tenemos una duda muy específica de alguna palabra, pues es mejor consultarla para saber la buena ortografía. ¿Por qué? Porque esto impacta también en la evaluación dentro de la rúbrica. Otra observación, es importante cubrir la extensión. En este caso, por ejemplo, de la semana pasada, las conclusiones de las 2 actividades tenían una extensión específica de determinado número de renglones. Entonces, ya también les había yo mostrado cómo la rúbrica, pues, impacta esta parte de los renglones, ¿no? Es la extensión que tiene cada sección. Entonces, cubran la extensión que se está indicando. No es tan grave que se pasen, puede ser que podamos excedernos un poquito, tampoco es lo indicado, ¿no? Porque precisamente estas extensiones están pensadas para, pues, para tener la suficiente, información, necesaria, no excesivo, sino lo suficiente para poder explicar esa parte de la actividad, pero bueno, traten de ajustarse. Aún así, es mejor pasarse un poquito a que nos falte, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos falta, pues significa que no hicimos una investigación adecuada y no hay información suficiente para poder cubrir esa extensión. En el caso de videos, por ejemplo, esta semana van a entregar un video en la actividad integradora 4. La extensión estaría dada por tiempo, es decir, la duración del video, de 4 a 5 minutos. Entonces, pues es importante también seguir estas condiciones de la extensión, porque también serán evaluadas dentro de la rúbrica. Y bueno, por último, realicen todas las indicaciones. Hay a veces algún detallito por ahí en donde nos está solicitando la actividad algún elemento y hay veces pues que no es incluido dentro de la actividad y esto pues va a impactar dentro de su evaluación. Entonces son algunas observaciones generales. Yo sé que en particular hay casos en donde no aplica porque entregan muy buenas actividades, pero son, buenas noches, son observaciones generales. O sea, en general son elementos, puntos en los que podemos mejorar y esta mejora pues nos va a traer como consecuencia una mejora en la evaluación. Entonces, procuren también ir leyendo retroalimentaciones. Ahorita, por ejemplo, pueden ya revisar sus evaluaciones de la semana 1. Si ustedes leen la retroalimentación, pueden encontrarse alguna observación que les sea útil y que les sirva para mejorar en futuras actividades. Entonces, para eso son las retroalimentaciones, para que ustedes sepan qué fue en lo que pueden mejorar y sobre todo para que en futuras entregas ustedes vayan mejorando la calidad de sus actividades, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esas son algunas observaciones. En esta semana pues estaremos trabajando con la semana 2. La semana 2 se van a entregar la actividad integradora 3, la química de los productos, y la actividad integradora 4, mi ecosistema. No olviden participar en el foro Aprendiendo, los invito a participar como todas las semanas. En esta ocasión el foro Aprendiendo pues está abordando las temáticas relacionadas con elementos presentes en los ecosistemas. Entonces, bueno, pues es un tema relevante para la semana para poder cubrir los aprendizajes esperados, sobre todo de la actividad integradora 4. Entonces, bueno, recuerden que siempre es recomendable participar en el foro Aprendiendo, sobre todo porque también impacta dentro de la evaluación al fungir como la participación dentro de la plataforma. No olviden también sus actividades formativas, la 3 y la 4. La 3 sobre síntesis química, la 4 sobre biomas. Recuerden que estas se cierran con la semana el domingo que viene a las
23,55, entonces es importante cumplirlas porque no hay manera de poder recuperarlas. Con respecto a la recuperación o a las extensiones, recuerden que, bueno, tienen oportunidad de solicitar extensión si es que tuvimos alguna situación en donde no se pudo entregar la actividad o donde no se entregó la actividad correcta o no tienen las características indicadas, pueden solicitar extensión. Hoy será el último día. Entonces, bueno, por eso les comento que es importante revisar las evaluaciones y las retroalimentaciones para que estén enterados y puedan, pues, actuar en consecuencia, ¿no? Si necesitan pedir una extensión, pues pueden comunicarse conmigo, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora sí voy a ir a la parte de las actividades integradoras y vamos a hablar un poquito sobre la parte de la actividad integradora 3, en donde vamos a abordar una temática un poquito más relacionada todavía con la química. Y ya en la actividad integradora 4 ya se van a dar cuenta que ya la temática ya empieza a dirigirse ya más sobre los ecosistemas. Pero por el momento en esta sesión voy a hablar sobre la actividad integradora 3, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿sobre qué trata la actividad integradora 3? La actividad integradora 3 van a abordar la temática de los polímeros. Los polímeros son sustancias que se caracterizan porque están formadas por moléculas muy grandes y muchas de estas moléculas forman parte de la familia de los plásticos. Existen varios tipos de plásticos, ustedes ya han observado en su entorno. Hay distintos tipos de plásticos con propiedades observables distintas. Hola, buenas noches. Ustedes saben que hay algunos que son más resistentes al calor, por ejemplo, hay unos que son más resistentes a la presión, hay algunos que son más duros, más rígidos, hay algunos que son más blandos, hay algunos que podemos utilizar muchas veces, hay algunos que solamente utilizamos una vez, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que existe una variedad importante de plásticos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una variedad importante de plásticos. Cada uno se reconoce por un código. Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos el PET, ¿no? El PET que es muy conocido por nosotros, por todos los envases de refresco, de jugo que consumimos. Generalmente se utiliza mucho para alimentos. Entonces, es un tipo de plástico muy conocido por nosotros, ¿no? El polipropileno, por ejemplo, que son envases más duros, son envases que pueden resistir al calor. ¿Ah? Entonces, como pueden ver las características de aquí de estos objetos que están aquí en la imagen, es un plástico más duro que el PET, por ejemplo. Otro tipo de plástico, por ejemplo, es el PVC, el famoso PVC. Como ustedes seguramente lo conocen, es mucho más rígido, es muy resistente, se lo utiliza también para aislante eléctrico y puede estar a la intemperie, es muy resistente. ¿Ah? Por ejemplo, el poliestireno es lo que nosotros conocemos como unicel. Sabemos, por ejemplo, que es un aislante de golpes, ¿no? Es un aislante de calor, es un aislante térmico. Se utiliza, por ejemplo, para embalajes, que es donde empacamos, ¿no? Para los empaques. Ajá. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad. Vean cómo cada uno tiene un nombre. Tiene resistencia química, ¿qué quiere decir? Que resiste estar en contacto con sustancias corrosivas, un poquito ácidas, un poquito alcalinas, y no va a sufrir daño. Por eso se utiliza para productos de limpieza. ¿Ah? Por ejemplo, el polietileno de baja densidad es muy blando. Lo utilizamos generalmente para las bolsas, estas típicas bolsas que utilizamos para los alimentos, para la basura, ¿ah? Que es un plástico muy livianito y generalmente es de un solo uso. Ese es polietileno de baja densidad, por ejemplo. Y tenemos algunos otros plásticos que son de la clasificación 7. Esos de preferencia, pues no deberíamos de consumirlos en gran cantidad,
porque son difíciles, como lo pueden ver aquí, son difíciles de transformar, ¿no? ¿Qué vendrían siendo todos estos empaques que son como de cartón, como los que vemos aquí, como de leche, de jugo, pero que en realidad tienen como una, cubierta como plástica, que no es cartón como tal, porque se humedecería, pero tiene algún recubrimiento para la protección para el líquido. Entonces, estos son más difíciles de reciclar, por ejemplo. De los que más solemos reciclar, o los que más estamos habituados a reciclar, pues es el PET, ¿no? Incluso, pues hay, eh, muchos de nosotros, ojalá lo hagamos, cuando consumimos algún tipo de estos líquidos, pues guardamos las botellas y ese PET, pues se puede vender, se puede comercializar, porque ese es muy común que se recicle, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de polímeros, ¿no? Entonces, los polímeros son muy comunes en nuestro entorno debido a toda esta cantidad de materiales que estamos en contacto en nuestra vida diaria. Y los plásticos son un ejemplo de estos polímeros. No son los únicos polímeros, existen muchos más tipos. Por ejemplo, entre ellos los textiles, también muchas telas son polímeros, ¿no? Muchos materiales resistentes, termorresistentes de la cocina, que utilizamos en la cocina, por ejemplo, son polímeros. Entonces, los plásticos son solamente una partecita de todos estos materiales que pertenecen a la familia de los polímeros. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues lo que van a hacer es reconocer en su entorno, tratar de identificar los posibles polímeros que existan para poder hacer la actividad. Entonces, pues la actividad consiste en reconocer a 4 polímeros que se encuentren dentro de su entorno. Pueden ser envases de cualquier tipo, envases para productos de limpieza, envases para productos de belleza, materiales de la cocina, ¿no? Materiales para la plomería, entonces hay infinidad de productos que pertenecen a la familia de los polímeros y ustedes lo que van a hacer es identificar algunos precisamente para poder hacer su actividad. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es que van a entregar un documento Word. El documento Word va a tener algunos elementos en donde van a explicar las características de algunos polímeros. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a contener su documento? El documento va a tener una tabla. La tabla va a tener 3 columnas y en cada una de las columnas, pues vamos a integrar la siguiente información. En la primera columna van a desglosar 4 productos. Los productos pueden ser de infinidad de funciones, ¿no? Telas, aparatos electrónicos, plásticos de un solo uso, como los que ya mostramos, envases. Ajá, entonces, hay muchos productos, pueden ser ropa, ¿no? Puede ser zapatos, puede ser productos de cocina, pueden ser productos de limpieza, productos de belleza, este, limpieza personal, limpieza para el piso, limpieza para la cocina, etcétera. Entonces, todos estos son polímeros. Solamente van a elegir 4. De esos 4 productos que eligieron, van a describir o más bien van a mencionar. Aquí no es necesario describir porque la tabla únicamente nos está solicitando mencionar el tipo de polímero. No es necesario hacer ningún tipo de descripción dentro de la tabla, ¿no? Van a mencionar qué tipo de polímero. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Ya mencionamos algunos ahorita en el video cortito. Esos son algunos ejemplos de polímeros que son plásticos. Y ahorita pues vamos a dar otros ejemplos más para que ustedes se den idea de lo que estaríamos hablando. Van a mencionar qué polímero está formando cada producto y van a indicar qué tipo de reacción se está llevando a cabo para unir o para formar este polímero. Existen 2 tipos de polimerización solamente, que ahorita vamos a explicar qué es la polimerización. Pero para que lo tengan presente de una vez, hay 2 tipos solamente de polimerización, que es la adición y la condensación. No hay otra manera más de poder realizar la polimerización. Esto se los comento porque es un error frecuente en la actividad. Ponen algún otro tipo de polimerización que no corresponde, entonces pues estaría mal esa parte de la tabla. Entonces son solamente 2, por adición o por condensación.
Esta es una actividad de investigación porque, bueno, una vez que ustedes identifiquen dentro de su entorno los posibles tipos de polímeros, pues tienen que investigar si efectivamente esa molécula que ustedes han mencionado, pues si es un polímero. Y tienen que saber, tienen que investigar también qué tipo de reacción se estaría llevando a cabo para poder formar ese polímero. Pudiera ser por adición o por condensación. Entonces, la tabla les va a quedar un tipo así. Este es el modelo que les da la actividad. Es una tabla de 3 columnas. En la primera columna van a mencionar los productos. El producto se pone específicamente qué es lo que van a describir. Un zapato, una camisa, un suéter, una botella, una bolsa, no sé, específicamente un sartén, ¿no? Una espátula, específicamente el producto que ustedes van a mencionar. A eso nos referimos con producto, ¿no? La columna número 2 se pone el nombre del polímero. El nombre del polímero ya es un nombre de una molécula específica que estaría formando al producto, ¿no? No sé, por ejemplo, polietileno, PVC, polipropileno, seda, algodón, nylon, ajá, tergal. Entonces ya es el nombre del polímero ya como tal, que a partir del cual se está fabricando el producto. Y en la tercera columna vamos a poner el tipo de reacción de polimerización. Aquí en esta tabla solamente se requiere que hagan mención de lo que se está solicitando. No requerimos que incluyan imágenes, tampoco se requiere que incluyan una descripción. No, lo único que se está solicitando es que mencionen con palabras qué es lo que se está pidiendo en cada columna de la tabla. En la columna 1, aquí abajo en el ejemplo, por ejemplo, es una bolsa de plástico. El tipo de polímero sería polietileno, específicamente polietileno de baja densidad, que ya vimos hace ratito en el video corto, cómo ese polietileno de baja densidad se utiliza para fabricar bolsas. Y en el tipo de reacción tenemos la adición. Entonces, como ven, es muy breve. Solamente necesitamos la palabra que me está describiendo lo que se está solicitando. No necesitamos incluir nada más, ¿ah? Y ya con eso ya estaríamos integrando los elementos de la tabla. Recuerden elegir 4 productos y esos 4 productos, pues describir en la tabla el tipo de polímero y la polimerización. Aquí la dificultad de la tabla pues, radica en que efectivamente el material que ustedes hayan elegido sea como tal un polímero, ¿no? Porque aquí el error puede existir en cuanto a si señalan un polímero y no lo es, entonces ahí no sería correcto la información. Entonces, pues tienen que asegurarse que efectivamente el tipo de molécula que ustedes están mencionando es un polímero, ¿de acuerdo? Ya que hayan elaborado la tabla, entonces van a seleccionar un producto de su listado, solamente uno. De los 4, ustedes van a elegir el que más les interese o que más relación tenga con su vida diaria, no sé, lo que sea más relevante para ustedes en ese momento. Solamente eligen uno de la tabla y van a hacer 2 dibujos. Los dibujos es importante que sean elaborados por ustedes, no que sean copiados y pegados de una imagen, ¿no? Obviamente se van a basar en una fuente, pero es importante que ustedes elaboren su molécula, así como las moléculas que ustedes elaboraron para su actividad integradora 1, donde investigaron el pH de las sustancias. Aquí vamos a igual a elaborar las moléculas. Entonces, pues es importante que sea a mano. Si tienen habilidades con la parte digital y pueden hacerla en Word, pueden hacerla en PowerPoint, en Paint, no sé, en alguna herramienta que les permita algún diseño sencillo, pueden hacerlo. Y los que no tengan esta facilidad, pues pueden hacerlo a mano. Entonces pueden hacer 2 alternativas, o a mano o digital, pero se tiene que ver que ustedes hayan elaborado el diseño. Van a elegir entonces un polímero y van a hacer 2 dibujos. El primer dibujo van a dibujar la molécula, el monómero. Ahorita vamos a explicar qué es esta parte del monómero. El monómero viene siendo la parte más sencilla de la molécula. Es un fragmento de la molécula que se repite cierta cantidad de veces y esa repetición de cierto número de moléculas
pues me permite formar una molécula más grande que finalmente me termina formando el polímero. Entonces, el monómero es una unidad, ¿m? Es una unidad de repetición que se va repitiendo para poder formar la molécula de mayor tamaño. Aquí, los dibujos tienen que coincidir, es decir, si el monómero, por ejemplo, pertenece al polietileno, pues el segundo dibujo, donde se muestra la polimerización, pues tiene que pertenecer también al polietileno, o sea, tiene que coincidir esta parte de la molécula. Me voy a saltar aquí un poquito para que, sepamos de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una molécula, esta azul, esta molécula que está en azul el almidón, ¿mm? El almidón, bueno, pues es una molécula natural que se encuentra dentro de los vegetales y que, pues nosotros, los seres humanos y el resto de los animales, podemos consumir, como una fuente de energía. Entonces, esta molécula grande, que está formada por estas unidades azules, vean cómo hay una repetición, vean cómo todas las unidades son iguales, ¿no? Es algo que nosotros a simple vista podemos ver, porque si nosotros la vemos a simple vista, podemos ver que estas unidades se repiten, podemos ver que hay un patrón de repetición, ¿no? Entonces, esta repetición, que ustedes ven que hay muchas de ellas, iguales, pero juntas, entonces a esta molécula le voy a llamar polímero, ¿no? Entonces, precisamente por eso se llama polímero, porque un polímero es la unión de, varias moléculas a partir de la formación de enlaces químicos. Esta parte de aquí, estas uniones en donde se nota la unión entre una molécula y otra, esto es un enlace químico que me permite la unión de cada una de las moléculas y me va a formar una molécula de mayor tamaño. Aquí, podríamos seguir pegando más y más y más. Aquí se puede pegar otra, y aquí se puede pegar otra, y aquí se puede pegar otra, ajá. Entonces, estamos hablando de que podemos tener moléculas de, hasta de decenas de miles de unidades. Es decir, esto que ustedes están viendo aquí se puede repetir miles de veces, ¿no? Y entonces, al estarse repitiendo una y otra vez, voy a formar una molécula cada vez de mayor tamaño, y a eso le estaré yo llamando polímero, ¿mm? Ahora, esta unidad que se repite, como ustedes observan, se va a repetir y se va a repetir. Es la que yo tengo aquí solita, aparte aquí de este lado en negro, ¿m? La unidad de repetición, esa es la unidad, es decir, es la que se repite n cantidad de veces para formar una molécula más grande, y esta unidad se le conoce como monómero, ¿m? Entonces, eso es un monómero. El monómero es la unidad que me va a formar a la molécula más grande, que es el polímero. Y ya el resultado de la polimerización, pues ya es toda la molécula completa. Cuando ya se polimerizó, es decir, se unieron una molécula tras otra, entonces vamos a formar una molécula de mayor tamaño, al que voy a llamar polímero, y eso le conozco como polimerización. Entonces, en su esquema se tiene que ver algo así. Tenemos que ver una unidad, que es, la molécula en pequeño, y tenemos que ver una molécula más grande, que se constituye por la repetición de esa unidad, para formar una molécula de mayor tamaño. Ajá, entonces, a eso nos referimos en esta parte de acá de, el monómero y la polimerización, ¿m? El monómero es la unidad más pequeña y la polimerización ya es la molécula en grande, ya cuando unimos varias, unidades para formar una molécula de mayor tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tiene que ir esquematizado en ya sea en un dibujo a mano o en un dibujo elaborado de manera digital. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Okey, gracias. Muy bien. Eso es eso que te acabo de mostrar, Leslie. Los dibujos son estos. Este es un ejemplo. A eso nos referimos con los dibujos, o sea, los dibujos son las moléculas. Ajá. Entonces, aquí la molécula en negro sería el monómero, que es el dibujo 1, ¿no? Y ya la repetición de esa unidad ya sería la parte azul. Esa ya es la polimerización,
y es donde ya se ve la repetición de una unidad tras otra. Ese es el dibujo. Aquí tenemos otro, por ejemplo, aquí, este, por ejemplo, este es muy conocido. Este es el famoso polietileno, que con el que se fabrican las bolsas típicas para guardar alimentos. Esta es la unidad, este es el monómero, vean cómo está chiquito. Los monómeros se caracterizan porque son pequeños. Y ya la unión de ellos, de varios de ellos, ya me va a formar una molécula más grande, que es esta que está aquí, y ya me estaría constituyendo el polímero. Entonces, por eso se llama etileno cuando es nada más una unidad, y se le llama polietileno cuando ya tenemos varias unidades pegadas. Recuerden que el prefijo poli significa varios o muchos, entonces estaríamos pegando varias unidades. ¿De acuerdo? Si lo vas a hacer a mano, ponle tu nombre, ajá, a la imagen, como las etiquetas de su experimento. Ponle tu nombre a mano para que yo pueda evidenciar que es tuyo. Y las referencias, bueno, vamos a lo mismo de la actividad integradora 1. Son moléculas y no son propiedad de algún autor en específico. Entonces, eh, lo que sí requiero es que tomen varias fuentes para que verifiquen que efectivamente la molécula que están dibujando es correcta. Pero es suficiente con su nombre de ustedes para que yo pueda verificar que realizaron su actividad. ¿De acuerdo? Ok, de nada. Bueno, me voy a regresar aquí. Bueno, ese sería su esquema o su dibujo. Esa sería, consideremos la segunda parte de la actividad. La primera parte de la actividad sería la tabla. La segunda parte de la actividad sería elegir. Sí, Araceli, puedes ponerle tu nombre y el grupo y ya con eso es suficiente para identificarla. ¿Sale? Y claramente le tienen que poner quién es, ¿no? O sea, ¿qué están dibujando? Si están dibujando al polietileno, pues le ponen molécula de polietileno, ¿no? Si están dibujando al PVC, molécula de PVC, ¿no? Entonces, cuando ustedes le pongan su nombre, pues yo ya voy a saber que ustedes sí identifican de manera correcta a la molécula, ¿vale? Muy bien. Esa es la segunda parte. Y ya para poder terminar su actividad, van a responder las siguientes preguntas. De nada. Recuerden la extensión. La extensión en las 3 preguntas de las respuestas es de 8 a 12 renglones. Es importante respetar esta extensión. Van a explicar con sus propias palabras cuál es la diferencia entre la polimerización por adición y por condensación, que es parte de lo que vamos a explicar ahorita en la parte teórica. Van a explicar cuál es el impacto al medio ambiente que conlleva la producción industrial y el consumo de los productos que seleccionaron. Y van a mencionar las consecuencias de la salud humana por la presencia de microplásticos. Son 3 preguntas, cada una con su respuesta, y las respuestas tienen que ser de 8 a 12 renglones para cada una de las respuestas de cada pregunta. Es importante verificar la extensión para que la evaluación no impacte ahí en la parte de la extensión. Ya que tengan todo, pues van a incluir en un documento Word con su portada, van a incluir la tabla de los productos que están mencionando. En la segunda parte la información sobre el compuesto seleccionado se refiere a los dibujos que ustedes van a realizar del monómero y del polímero. Y las respuestas a las preguntas del punto 3, estas son las preguntas que acabamos de mencionar sobre la diferencia entre polimerización por adición y condensación y el impacto de los polímeros y los microplásticos en el medio ambiente. Serían las 3 preguntas del inciso D. Y recordemos, es importante incluir las fuentes, no importa que solamente utilicen una, en caso de que llegaran solamente a incluir una, es suficiente, pero es importante realizar las referencias de manera correcta y siempre incluir al menos una fuente bibliográfica dentro de su actividad, ¿sale? Entonces, bueno, antes de que me vaya yo a la parte de los polímeros, voy a cambiar un poquito aquí mi presentación.
Bueno, esa es la rúbrica de la actividad integradora 3. Recuerden que hemos mencionado varias veces que es importante revisar la rúbrica. En el criterio cognitivo, en el nivel experto, pues se va a evaluar que tengan una tabla, su tabla con 4 productos. Estos 4 productos, pues son de uso común, de uso cotidiano. Y en la primera columna mencionan el producto, indican el tipo de polímero, ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos, y si el producto se obtiene por adición o condensación, es decir, la reacción que se lleva a cabo para poder obtener el producto. También se va a evaluar que el dibujo o esquema que ustedes elaboren, entonces es lo que acabamos de mencionar, que puede ser a mano o puede ser digital, pero lo importante es que sea un dibujo propio, que no sea una imagen nada más copiada y pegada, ¿no? En el caso del criterio actitudinal, pues se va a evaluar que atiendan al 100% las indicaciones de la actividad en todos los aspectos, el contenido, el tiempo de entrega, la ortografía, etcétera. En el criterio comunicativo se evalúa que sea una actividad organizada, clara, coherente. Recuerden ir integrando los elementos conforme se van solicitando, primero la tabla, luego el esquema o los dibujos y al final la respuesta a las preguntas. Que no contenga errores de ortografía, de puntuación, es lo que comentábamos. Es importante el uso de autocorrectores, ¿no? Entonces, a lo mejor saben ustedes que tienen muy buena ortografía, pero pues no está de más hacer una revisión para poder verificar que la ortografía es correcta. Vean cómo impacta la ortografía. Aquí en esta parte de la rúbrica vamos disminuyendo la calificación por 1 o 4 errores de ortografía, por 5 o 8 errores, de 9 a 11 errores, más de 12 errores. Entonces, pues va disminuyendo la evaluación. Entonces, pues es importante precisamente por esto la revisión de la ortografía. Y muy importante, el uso del manual de citas y referencias para poder hacer las referencias adecuadas. Recuerden que todas sus actividades al menos deben de tener una referencia, al menos, por muy poco que tengan, al menos una referencia. Y bueno, no es necesario poner una lista enorme porque también me encontré con actividades que tienen muchísimas referencias. Y bueno, sabemos que no es tan real como parece, ¿no? No podemos revisar tantos recursos para una sola actividad. Entonces, no es necesario incluir tantas referencias, simplemente pueden ser 2 o 3 que hayan sido las referencias que efectivamente ustedes han revisado, y con eso es suficiente, siempre y cuando estén referenciadas de manera correcta según el manual, ¿sale? En el caso del criterio de pensamiento crítico, pues aquí se evaluará que respondan las preguntas adecuadamente, estas preguntas que están relacionadas con los polímeros y esos polímeros que ustedes eligieron para su tabla. Recuerden que aquí en esta rúbrica, por ejemplo, no viene como la rúbrica de la semana pasada, en donde se especifica renglón por renglón, ¿no? Si disminuye el número de renglones, baja la puntuación. Aquí no, pero tenemos esta parte de presenta alguna omisión, presenta algún error o 2 omisiones, presenta 3 omisiones. Entonces, con las omisiones, pues nos referimos a que no estaríamos respetando la extensión de la respuesta. Entonces, pues es importante pues basarse en las indicaciones de 8 a 12 renglones, en la extensión de cada una de las respuestas de las 3 preguntas finales. No olvidemos la escala para dar el uso responsable de la información. Recuerden que esta escala existe en todas las actividades, entonces pues es importante hacer el uso correcto de las fuentes de información desde la elección, es decir, elegir fuentes que son confiables y hacer las referencias de manera correcta para que esta parte no nos afecte la evaluación. Recuerden que esta escala puede afectar de manera importante la evaluación, entonces es importante pues poner atención a esta parte de las referencias. ¿Sale? Entonces, esto sería la manera de evaluar su actividad integradora 3, ¿de acuerdo? Voy a cambiar aquí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? En lo que cambio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, Dime, perdón, buenas tardes. buenas noches, perdón. Sí, noches. Dime. Este, con respecto a las referencias, Sí, eh, cuando voy a hacer, por ejemplo, el de una imagen, ahora que hice la infografía, ajá, en el manual nos dice que citemos la imagen al pie de la imagen, ajá, y nos dice que, debemos de poner, ya hasta lo último con las referencias, debemos de poner el año, el título y la página. Pero, por ejemplo, luego hay imágenes que no cuentan con eso, solamente cuentan con ajá. con el año en que fueron publicadas. Ahí, ¿cómo lo podría yo colocar? Bueno, yo nada más he estado colocando el año que fue publicada y el Ajá. link de donde obtuve la imagen. No sé si eso esté correcto. Es que sí hay varias imágenes que no, No traen todo. no traen todo, no traen bueno, el nombre de quien lo subió. Ajá, sí, efectivamente hay algunos datos, déjame abrir el manual. Hay algunas, referencias en donde no vas a encontrar todos los datos. Entonces, en el mismo manual hay unas, indicaciones para citar cuando precisamente no encontramos esa información. Entonces, a ver, déjame, vamos a buscar aquí. Aquí, aquí en el punto 3 hay un punto que es el 3.2 que dice referencias con información incompleta. Entonces, por ejemplo, ¿qué te puede faltar? Te puede faltar el autor, te puede faltar la fecha, te puede faltar el título, te puede faltar la autoría y fecha, autoría y título, fecha y título. O sea, de hecho hay algunas referencias que prácticamente no traen mucho de dónde. Entonces, así como tú lo mencionas, es suficiente con que menciones los datos que tú tienes, a los que tú tienes acceso, porque si no, pues de qué otra forma podrías obtenerlas, ¿no? Entonces, sí, como lo mencionas, está bien. Por ejemplo, este, aquí en este primer ejemplo, como le falta el autor, pero sí proporciona el título, la fecha y la fuente, pues es suficiente con que me menciones el título, la fecha y la fuente. O sea, no va a pasar nada con que no me menciones el autor porque no tenemos acceso a ese dato. Ajá. Entonces, esto es en general para las referencias con algún elemento faltante. Y lo que menciona su compañera ahorita de las imágenes, también hay una sección del manual en donde tenemos específicamente para la referencia y para la citación de imágenes, que es lo que menciona su compañera acá, por ejemplo. Entonces, cuando vayamos a usar imágenes, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la imagen, arriba le ponemos la figura, que es lo que estamos mostrando, y abajo le ponemos de dónde la tomamos con autor y fecha, si es que tenemos el autor. ¿No? Si no tenemos el autor, pues podemos poner simplemente el título del documento donde lo obtuvimos y la fecha de obtención o la fecha de publicación, ¿de acuerdo? Pero sí, Pilar, o sea, puedes suplir esos datos, o sea, si no tienes acceso a esos datos, no hay forma de conseguirlos. Entonces, pues no te preocupes, incluyen los datos que tienes acceso en el mismo recurso. ¿Sale? Sí, muy bien. Así es. Entonces recuerden basarse, el manual tiene todo, ¿eh? Si lo revisamos, tiene estas situaciones en donde nos faltarían para saber qué podríamos hacer. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar aquí un poquito. Muy bien. Entonces, su actividad
es sobre los polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, ya a nivel teórico, para que ustedes conozcan que es una molécula de este tipo, los polímeros se caracterizan porque son moléculas muy grandes, o sea, son de gran tamaño. Aquí estamos representando los polímeros como esferitas. No significa que así sea un polímero. Aquí es una forma de representarlo para que nosotros podamos ubicarlo como una molécula de gran tamaño. Entonces, aquí lo representamos con esferitas, pero en realidad son moléculas como las que acabamos de mostrar, como estas. Entonces, son moléculas, pero al unirse, pues dan la apariencia de que son unidades que se unen. El polímero está constituido por la repetición de una unidad de menor tamaño, que es el monómero. Entonces, el monómero es más pequeño. Y cuando se repite por la unión de varias unidades, ya se nos va a formar una molécula de mayor tamaño que es el polímero. Para que ustedes reconozcan un polímero en su entorno, pues la mayoría de ellos, como lo comentamos, pertenecen a la familia de los plásticos. Y bueno, parte de su proceso de investigación, pues es que efectivamente verifiquen que eso que ustedes están revisando, esa molécula que ustedes están integrando dentro de su tabla, efectivamente es un polímero. Este polímero, pues existen varias clasificaciones, algunas son muy complejas por la parte química en la que puede diferenciarse un polímero de otro, pero la manera más sencilla de clasificarlos o de reconocerlos es según su origen. Tenemos 3 tipos de polímeros según el origen de donde vienen, que son los polímeros naturales, los polímeros semisintéticos y los polímeros sintéticos. Los que generalmente causan mayores problemas al medio ambiente son los sintéticos, porque son los que son creados en su totalidad por el hombre, es decir, son fabricados de manera industrial por el hombre y es difícil de eliminarlos del medio ambiente. Los polímeros naturales, pues existen como tal en los elementos naturales, ya sea animales, plantas o minerales. Nosotros mismos producimos varios polímeros, por ejemplo, las proteínas. Todas las proteínas que produce nuestro cuerpo son polímeros, entonces entran dentro de esta clasificación. Y algunos de ellos sirven como nutrientes, como las mismas proteínas que obtenemos de los alimentos o el almidón que obtenemos de las plantas. Un ejemplo común de polímero natural que se puede usar, tiene varias funciones industriales, es el caucho. Los polímeros semisintéticos, como su nombre lo dicen, esos son parte sintética, parte natural. Originalmente son obtenidas de alguna fuente natural y posteriormente el hombre de manera industrial pues los modifica, sufre alguna modificación, alguna reacción química y entonces esto permite que exista alguna modificación y con esta modificación pues va a poder cambiar sus propiedades, ya sea su resistencia, su elasticidad, su color, su aspecto en general. Un polímero semisintético muy conocido es el caucho vulcanizado, que precisamente proviene del caucho original, que es el caucho natural, pero al ser tratado ya químicamente, generalmente se trata con azufre a altas temperaturas. Esta reacción química lo que permite es que se modifique. Y entonces no solamente cambian sus propiedades químicas, sino que también su apariencia. El caucho natural es un semilíquido blanco y el caucho vulcanizado es ya un estado sólido, ya más de apariencia de plástico, y ya es oscuro. Entonces, además el caucho vulcanizado es mucho más resistente a la presión, a la fricción, al calor. Es un buen aislante y esto le permite al caucho vulcanizado con él que se fabriquen llantas. Antes se fabricaban las llantas de caucho vulcanizado cuando se empezaron a fabricar los primeros automóviles,
Ya después se modificó y se pueden utilizar ya otros materiales, pero originalmente ese era el material a partir del cual se producían llantas. Ese es semisintético. Y los polímeros sintéticos son totalmente producidos por el hombre. Algunos son, por ejemplo, el polietileno, el nylon, el poliestireno. Todos son producidos a nivel industrial. Y al ser totalmente artificiales, pues esto dificulta un poquito la degradación ambiental y entonces es lo que nos provoca pues esta problemática actual de que estamos llenos de plásticos, microplásticos, de que no se pueden degradar de manera natural. Entonces, algunos ejemplos de estos polímeros, aquí tenemos varios, ya hemos mencionado varios. Aquí tenemos varios también para que los vayan ubicando, los puedan reconocer. Por ejemplo, de los naturales tenemos a la celulosa y al almidón. La celulosa y el almidón son producidas ambos por plantas. Entonces, estos son, al ser naturales, pues son de fácil degradación. En el caso de los sintéticos, pues tenemos, por ejemplo, algunos plásticos como el polietileno y la baquelita. El polietileno pertenece a la familia de los termoplásticos, es decir, dependiendo de su presentación, puede soportar temperaturas, sobre todo el polietileno de alta densidad. Los termoestables son mucho más resistentes a la temperatura, como la baquelita, que se utiliza para producir productos de cocina. Muy famoso el teflón, por ejemplo, aquí no está aquí en esta imagen, el teflón de los sartenes, de las ollas, de las cacerolas, también es un material termoestable. Y bueno, si han observado, ahorita que hablamos de utensilios de cocina, yo creo que se han dado cuenta que han empezado a surgir varios tipos de recubrimientos para sartenes y para cacerolas, por ejemplo. Todos esos también son polímeros, y son polímeros que soportan altas temperaturas y por eso se pueden someter a calentamiento. Tenemos algunas fibras, por ejemplo, nylon y etergal, esas son telas. El nylon pues es totalmente artificial, pero tenemos algunas fibras también que son naturales, por ejemplo, el algodón y la seda. Esos son naturales, pero también son polímeros y se utilizan para fabricar telas. Y tenemos otros ejemplos en los elastómeros. Estos son telas o fibras que son muy elásticas. Generalmente se utilizan para hacer prendas de vestir que necesitan ser muy elásticas, como el neopreno. Por ejemplo, entonces aquí tenemos varios ejemplos. Me gustaría mostrarles algunos ejemplos de los que no son polímeros para que no los incluyan dentro de su tabla. Es un error común en donde involucran algunas moléculas que no pertenecen precisamente a la familia de los polímeros. Entonces, para que no caigamos en estos errores, los que no son polímeros son moléculas que son pequeñas, que no están formadas por la repetición de una unidad, por lo tanto no son polímeros, porque ya habíamos mencionado que la característica esencial de un polímero es la repetición. Si no tenemos repetición de una molécula tras otra mediante un enlace químico, entonces no son polímeros. Entonces, no son polímeros estas moléculas, por ejemplo, si las observan, son moléculas chiquitas, cortitas. Entonces, esto pues nos está indicando que no son polímeros. Por ejemplo, el agua. El agua no es un polímero. Vean cómo es una molécula pequeña, solamente está formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, no es una repetición de una tras otra mediante un enlace químico. Entonces, no es un polímero. Esta molécula de acá es ácido clorhídrico. Es una molécula muy pequeña, solamente formada por dos átomos, uno de cloro y uno de hidrógeno. Por lo tanto, no es un polímero. La sal, esta de acá abajo es la sal común, es el cloro de sodio. Es muy repetitivo en las actividades. Varios compañeros la ponen como un polímero y no lo es. La sal común está formada solamente por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Entonces es una molécula muy pequeña para poder considerarse como un polímero. Y otro ejemplo de que no es un polímero es dióxido de carbono. Solamente está formada por tres átomos, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, que es este gris que está aquí. Es una molécula muy pequeña, entonces no aplica tampoco para la clasificación de polímero. Entonces recuerden que la condición es que es una molécula en donde exista una repetición constante de una unidad.
como consecuencia vamos a tener una molécula de un tamaño considerable que puede seguir creciendo, inclusive, ¿no? Así como la vemos, todavía puede seguir creciendo más. Y ustedes mismos se van a dar cuenta en el patrón, o sea, va a haber una repetición, 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 van a observar que se va a estar repitiendo y ese va a ser un polímero. Este ejemplo no se los mostré, este es el caucho que les mencionaba, este es el caucho natural, es extraído de árboles precisamente de caucho, es este tipo de, ustedes saben que varias especies de árboles pues tienen estas secreciones lechosas, ajá. Esta secreción en especial es el caucho, pues que tiene propiedades parecidas al plástico, muy elástico, y la molécula es esta. Si ustedes observan, pues vamos a tener una repetición. Esta es la unidad. Vean cómo esta unidad se vuelve a repetir aquí y se vuelve a repetir aquí. Es decir, si nosotros contamos cuántas unidades tenemos en esta imagen, pues tenemos 3. ¿Ah? Esta es una, esta es otra y esta es otra. Entonces, eso precisamente es un polímero, es la repetición de una unidad que me va a permitir la formación de una molécula de mayor tamaño. Aquí, como pueden ver, se está formando un enlace. Este enlace de aquí en medio es lo que me va a permitir la unión de una molécula con otra. Aquí tenemos otro enlace y posteriormente podemos seguir formando enlaces en donde podamos seguir uniendo una molécula tras otra para formar una molécula de mucho mayor tamaño constituyendo al polímero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un polímero y esa es la manera de ubicarlo. La repetición de una unidad formando una molécula de mayor tamaño. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a concluir aquí la sesión. De todas formas, conforme vayan avanzando su actividad, pues pueden ir guardando sus dudas y podemos resolverlas en la siguiente sesión. Todavía tenemos la sesión del viernes. O si no, cualquier situación, pues pueden comunicarse conmigo vía mensajero. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, pues por hoy daríamos por terminada la sesión. Pues que descansen, que tengan buenas noches y les envío su invitación para el viernes. ¿De acuerdo? Sí, claro, al momento. Y ya las guardan y me van preguntando. ¿Sale? Muy bien, pues que descansen. Buenas noches. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.